Hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes. Qué bueno verlos, qué bueno verlos un día más. Bienvenidos a la clase de epístolas pastorales. Vamos a iniciar este tiempo, pues, aprendiendo el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Así que, pues, te invito ahí donde estás a poder abrir tu Biblia en el capítulo de Segunda de Timoteo, pues, en Segunda de Timoteo capítulo 2. Eh, Vamos a iniciar esta clase. Quería hablar específicamente un poquito acerca sobre las tareas. Hermanos, pues las tareas diarias son tareas importantes que me gustaría pues poder recibir. En realidad, las tareas más importantes, pues las de mayor crédito, las de que pues van a ser, van a aprobar el curso, pues son el examen final y el reporte, que espero pues de ustedes un buen reporte, una buena tarea, pues un buen desarrollo del reporte de lo que se les ha mandado a hacer, sobre todo para los que están llevando el seminario bíblico. Y pues he estado revisando las tareas de algunos, sus tareas diarias, y pues estoy muy feliz, de verdad, estoy muy feliz con lo que he estado viendo. ah, Estoy muy feliz con lo que pues he estado viendo, he estado pues leyendo, y pues me causa mucha felicidad que ustedes pues hayan estado aprendiendo por medio de pues de el libro de primera y segunda de Timoteo. De verdad, estoy muy feliz por eso, hermanos. Muchas gracias por cada uno, por sus comentarios, y sobre todo su disposición de aprender, que he estado viendo en muchos de ustedes, sus corazones plasmados en las tareas, aprendiendo sobre cada capítulo, y la parte importante sobre todo es la parte de la aplicación, en donde pues la pregunta, ¿qué aprendimos, no? Pues he estado viendo muchas cosas buenas, muchas respuestas buenas. Así que hermanos, una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos al curso de epístolas pastorales. Vamos a iniciar, así que oramos. ¿Qué les parece? A ver, hoy día pues me gustaría que una mujer pueda iniciar orando el servicio por el tiempo de hoy día, por nuestra clase de hoy. No sé si hay alguna hermanita por aquí, nuestra hermana Nemesia de repente, o nuestra hermana Carmen, no sé si que por ahí están. Amén, hermano Carol. Buenas noches. Hola, Carmen, ¿cómo está? Mm, Buenas noches. Ok, empezamos. Sí, por favor, vamos a empezar orando. Amado Dios, Padre bueno, gracias, papito, por el día que nos has regalado. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder estar reunidos con mis hermanos, esperando, Señor, anhelando, papá, tu palabra, papá, que va a ser compartida, Señor, a través de nuestro hermano Harold, papá. Sé tú, Señor, usando a tu instrumento, Señor, y que sea, Señor, perfecto, papá, perfecto para poder compartir lo que tú deseas, Señor. Que tu palabra, tus enseñanzas, Señor, sean grabadas, Señor, en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor, y aún podamos ponerlo por práctica, papá. Bendito Dios, te damos el control, Señor, de este tiempo precioso, papá, y todo, Señor, ponemos en tus manos, Señor. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, oramos así. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmen. Hermanos, el capítulo, perdón, estoy recibiendo muchas solicitudes de ingresar, pero no he ingresado todavía. Pero bueno. Hermanos, capítulo 2 de Segunda de Timoteo es uno de mis capítulos favoritos, pues, exactamente de las epístolas de Segunda de Timoteo. Vamos a aprender muchas cosas buenas, de hecho, aquí en Segunda de Timoteo. Tengo una pequeña introducción que me gustaría poder estudiar juntos. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Creo que sí, sí pueden ver. Entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña introducción recordando lo que hemos aprendido anteriormente? Un resumen. Después del llamado intenso del capítulo 1 a Timoteo, en donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo
a no avergonzarse del Evangelio y a mantenerse firme en medio del sufrimiento, desechando todo temor para cumplir con lo que Dios lo ha mandado hacer. Ahora, en el siguiente capítulo, hermanos, que de hecho es uno de mis capítulos favoritos, el enfoque avanza un poquito más. En el primer capítulo, como pues está en sus diapositivas, en las diapositivas, eh, pues se le hizo un llamado pues intenso, un ánimo intenso a Timoteo de avivar el don que Dios había puesto en su vida. Al parecer Timoteo se encontraba un poco desanimado, luchando de repente con exhortar a las personas con timidez. Entonces, Pablo escribe pues en esta última carta, de hecho hemos visto que es la última carta antes de que Pablo escribe, antes de que Pablo sea ejecutado en Roma. Entonces, hemos visto cosas bonitas en el primer capítulo, hablando específicamente de de segunda Timoteo capítulo 1. Un Pablo animando a su hijo en la fe, animando a perseverar, animando a mantenerse constante en el ministerio. Ahora, en el capítulo 2 el enfoque va a avanzar un poquito más, va a ser un poquito más fuerte el ánimo, la exhortación de un padre hacia su hijo. Como hemos dicho anteriormente, esta carta de segunda de Timoteo básicamente son las últimas palabras de Pablo. Básicamente son las últimas palabras de un padre hacia su hijo. Entonces, imaginemos, ¿no? Pues a la persona que más queremos, específicamente a los padres, pues que nos den una fecha o que te den una fecha especial, específica, en donde te digan, sabes, este día, pues te vamos a ejecutar, este día este día vas a morir, pues, pero vas a escribir una carta a tus seres queridos, ¿no? A la persona que más amas, ¿qué cosa le escribirías? Ahora, Pablo, pues pensando en Timoteo, probablemente muy cerca ya a su muerte, Pablo escribe a Timoteo y lo anima de una manera ya intensa, una manera más apasionada, un poco más fuerte. Am, entonces, el capítulo 2 volviendo al tema, el enfoque va a ser un poquito más fuerte, un poquito más intenso. Básicamente el capítulo 2 o podríamos resumirlo en una pregunta específica. ¿Cuál es esta pregunta? ¿En qué forma viene esta pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿cómo se vive la fidelidad en la práctica? ¿Cómo podemos ser fieles en la práctica? Y básicamente, eso es lo que vamos a aprender hoy día. El capítulo 2 podemos resumirlo en esa pregunta. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo permanecer fiel? ¿Cómo puedo practicar o puedo desarrollar fidelidad en la práctica? Perdón, tengo algunos alumnos aquí. Em, ¿Cómo puedo desarrollar la fidelidad en la práctica? Es una de las cosas que aprenderemos en el capítulo número 2 de Segunda de Timoteo. ¿Cómo podemos ser fieles? Y pues, hermanos, lo que hemos estado revisando o repasando anteriormente, no solamente basta con nosotros tener valor, no solamente basta con tener un buen deseo, sino lo principal que debemos hacer, pues como líderes, futuros líderes, incluso miembros de la iglesia, es saber perseverar correctamente en el ministerio, aprender cómo podemos perseverar correctamente en el ministerio. Entonces, la idea del capítulo 2 es esa, que el Evangelio requiere perseverancia, el Evangelio requiere disciplina, que el Evangelio requiere compromiso, porque si todas estas cosas las aplicamos al Evangelio, significa que en el liderazgo vamos a ser también líderes con perseverancia, líderes con disciplina, líderes con compromiso. Hermanos, la iglesia, y este es básicamente lo que hemos repetido en el transcurso de este estudio de epístolas pastorales. Por eso estudiamos epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de líderes perseverantes, de líderes disciplinados, de líderes con compromiso, y no un compromiso a corto plazo, sino un compromiso a largo plazo. Eso es principalmente lo que la iglesia necesita. Y Pablo en este capítulo
2 de segunda de Timoteo, pues va a darle a Timoteo una visión práctica de cómo se debe él desarrollar fielmente en el ministerio. Y Pablo de este capítulo está lleno de imágenes poderosas, que las tengo aquí también perdón, las tengo aquí bueno, un invitado más. Las tengo aquí en las diapositivas. Am, por ejemplo, ¿qué es esto? Perdón. Am, perdón, un ratito. Déjenme. Ok. 5 puntos que veremos en el capítulo 2 de segunda de Timoteo. El primero, perdón, este título no es, básicamente el título es, ¿cuál es la visión práctica de un ministerio fiel? Lo primero que veremos, nuestros alumnos, perdón. Lo primero que veremos es un siervo se fortalece en la gracia, versículo 1 hasta el versículo 2. Pablo comienza con una base fundamental. Vamos a ver 2 puntos aquí. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades. Pues vamos a ver en qué fuerzas y en qué capacidades, ¿no? Pues entraremos un poquito en el tema. Lo segundo que veremos es un siervo que persevera como un buen soldado, atleta y labrador. Entonces vamos a ver 3 ilustraciones aquí en 2 de Timoteo. Pablo va a usar 3 ilustraciones en el capítulo 2, va a hablar sobre un soldado, va a hablar sobre un atleta y va a hablar sobre un labrador. ¿Qué tienen estos 3 en común? Vamos a verlo hoy día en clases. Lo tercero que vamos a ver es que un siervo centrado en Cristo, y en el Evangelio. Pablo va a volver al centro. ¿Quién es? Jesucristo. Aún en medio del sufrimiento, el Evangelio permanece y el Evangelio pues no cesa, no termina. El Evangelio permanece fuerte porque tiene a un autor fuerte. Eso vamos a estar viendo hoy día también. Lo otro que vamos a ver, una cuarta cosa, vamos a ver un siervo que maneja correctamente la verdad. Aquí encontramos 2 advertencias, vamos a encontrar 2 advertencias. Uno, evitar discusiones inútiles. Lo segundo, no desviarse en palabras vacías. 2 cosas que hemos estado viendo anteriormente, pero que Pablo insiste. De hecho, esta es una de las insistencias más concurrentes en las epístolas de Timoteo, en primera y en segunda. 2 de estas cosas: evitar discusiones inútiles y no desviarnos a palabras vacías. Y finalmente, lo último que vamos a estar viendo, Pablo termina con una imagen clara. Hay vasos para honra y hay vasos de deshonra. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo en clase. Un siervo debe limpiarse, debe huir del pecado y debe servir con mansedumbre. Cosas claras que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Un capítulo muy importante, uno de los capítulos que pues es uno de mis favoritos. Entonces, hablando de eso, hay una realidad clara, hermanos, aquí en este capítulo. ¿Cuál es esa realidad clara? Yo la puse aquí. La realidad clara, este capítulo nos confronta con una realidad clara. ¿Cuál es esta realidad, hermanos? Que muchos quieren el ministerio, pero no todos están dispuestos a vivir con la disciplina que se requiere. Hermanos, muchas personas desearían, muchas personas anhelan el ministerio, las posiciones que hay dentro, anhelan el pastorado, anhelan ser ancianos, ser líderes de alabanza, tener un cargo en la iglesia. Muchas personas tienen este anhelo en su corazón, sin embargo, no todas las personas están listas o están preparadas, bíblicamente preparadas para soportar, para vivir la disciplina que se requiere para el ministerio, hermanos. Y eso es lo que Pablo va a estar hablando aquí en el capítulo 2. Pablo quiere formar básicamente a Timoteo como un líder que permanezca, no un líder superficial,
sino un líder que permanezca, un líder que sirva con integridad, un líder que maneje bien y correctamente la verdad en la Biblia, aún en medio del desgaste, aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor físico, aún en medio del desgaste espiritual. Pablo quiere que Timoteo sea este tipo de líder. Y hermanos, hoy día más que nunca yo estaba preguntándome por qué estamos estudiando epístolas pastorales. Y una de las razones es esta, hermanos, que la iglesia, Cristo necesita líderes íntegros, líderes que sepan manejar la verdad, líderes que sepan que estén dispuestos a defender la verdad ante cualquier otra cosa. Entonces, Pablo está más interesado en formar un líder conforme al Evangelio que formar simplemente un asistente y ya. Timoteo no es un solo asistente, Timoteo es su hijo en la fe, pero no solamente un hijo en la fe, sino también pues un colaborador importante de Pablo. Por eso Pablo invierte pues probablemente sus últimos días de vida, sus últimas semanas o meses para escribir a Timoteo y animar a que no sea un líder superficial, sino que realmente Timoteo crezca en carácter bíblico. Am, Tengo un comentario acá, un comentario mío. Eh, Ser valiente es importante, pero no suficiente. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo nos enseña que la fidelidad al Evangelio no es una decisión, es un estilo de vida marcado por disciplina, enfoque y perseverancia. En esas tres palabras vamos a desarrollar pues nuestra clase de hoy. Disciplina, enfoque y perseverancia. Espero podamos recordar estas tres palabras, pero si no, apúntalas. Tres palabras importantes para el capítulo 2: disciplina, enfoque y perseverancia. ¿Por qué no iniciamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo, en versículo versículo uno y 2? Un voluntario, por favor, voluntaria, voluntario, para que nos pueda ayudar a leer. Recordemos, participación también es importante en clase. Yo me voy a acordar de esto al fin del curso. Amén, hermano, yo puedo. Jafet, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. Ujú. Hermanita, bueno, sí, todo bien. Ok, es segunda de Timoteo 2:1, ¿está bien? 2 1 y 2, por favor. Ok, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, hermano. Gracias, gracias, Jafet. Versículo uno y 2, versículos muy interesantes. Pablo acá en estos dos versículos está animando a Timoteo a que a fortalecerse. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El primer versículo es uno de los versículos más importantes para poder entender el resto del capítulo. Porque primero, lo más interesante, Pablo dice tú y luego dice, hijo mío. Pablo no está solamente escribiendo a cualquier persona como hemos hablado anteriormente. Pablo no está escribiéndole a cualquiera. Pablo está escribiendo a su hijo en la fe. Está escribiendo literalmente como un padre aconsejaría a su hijo a seguir y a caminar correctamente. De hecho, esta imagen que Pablo nos da cuando le dice tú, pues hijo mío, es básicamente la imagen, perdón, la imagen de, tengo otro alumno aquí, la imagen de un padre, pues, instruyendo a su hijo desde pequeño. Es como la imagen del versículo 1 cuando Pablo dice, tú, pues, hijo mío, es la imagen de un padre enseñándole a caminar a su pequeño, enseñándole a correr, o un padre enseñando a montar bicicleta a su pequeño. Esta es la imagen, pues, que nos está dando Pablo aquí en el versículo número 1. Pero dice también, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Benjamín, ¿estás levantando la mano, hermano? ¿Tienes algo que decir? Buenas noches. No, era para lectura, pero
Ya está ya. Listo, Benjamín. Me ¿Me ganaron. puedes ayudar a leer cuando terminemos los siguientes versículos? Gracias, Benjamín. ¿Me puedes ayudar a Sí, leer, sí, amigo, genial. cuando... Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, versículo 1, volvemos. Dice, tú pues, hijo mío, y Pablo dice, esfuérzate en la gracia. Yo tengo esto aquí apuntado en nuestras diapositivas. La palabra esfuérzate, viene de la palabra griega entunamo, que significa fortalecer o empoderarse. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que se fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto, hermanos? Esto implica depender continuamente de una fuente externa. En este caso hablamos específicamente de Dios, no de la fuerza propia, sino de una fuerza externa a ti. En este caso, pues obviamente Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, lo que hemos visto, fortalécete, empodérate de la gracia o en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto implica una vez más ser dependientes de Dios, no dependientes de tus fuerzas, sino dependientes de una fuerza externa, de una fuerza externa. Ahora, ¿en qué fuerza? Dice Pablo a Timoteo que debería fortalecerse en la gracia. En otras palabras, debería fortalecerse o confiar en la gracia, en el charis de Dios. Y esto no significa específicamente en la salvación, sino también en el poder que Dios nos da para nosotros poder ser, para que nosotros le podamos servir pues en nuestras vidas. Cuando Pablo dice acá, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, no solamente habla de salvación, habla específicamente del poder que Dios nos da a nosotros para poder servirle, de la capacidad, de la preparación, del ánimo, del impulso que Dios nos da para poder servir. Por ejemplo, en Efesios, hemos visto este versículo antes, Efesios 2:10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Creo que esto está en la NTV, creo. Pues somos la obra maestra de Dios, el que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, cuando Dios nos ha llamado a nosotros, cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, también debemos ser conscientes, hermanos, de que hemos sido llamados pues para servirle a Dios, para servirle a Cristo. Y hay muchos alumnos que están entrando tarde, hermanos. Ok. Hasta aquí vuelvo a aceptar. Hermanos, pero para las próximas clases vuelvo a aceptar a los alumnos hasta 10 minutos después de la clase. ¿Está bien? Porque me distraigo mucho aceptando las invitaciones. Entonces, para la próxima clase, que es el día de mañana, y las próximas que quedan, voy a aceptar a los alumnos hasta 10 minutos después de haber iniciado. Después de eso, pues, va a tener que perderse la clase. Perdón por eso, pero es básicamente para no interrumpir la clase y pues que los hermanos no puedan interrumpirse también, pues, a la enseñanza, pues, que básicamente es para nosotros, para poder disfrutar este tiempo. Hemos estado viendo Efesios. Se me fue la idea. Efesios 2, capítulo 10. Capítulo 2, versículo 10, donde dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando Cristo nos ha llamado a nosotros a servirle, cuando hemos sido pues llamados por Jesús a ser parte de la familia de Cristo, también debemos ser conscientes de que Cristo, antes de que nos llamara, ya tenía para nosotros buenas obras para que nosotros las hagamos en Él, desde incluso antes de ser llamados. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a los Efesios en el capítulo 2. Ahora, Timoteo, específicamente hablando de, pues, de aquella persona que Pablo escribe, ¿no? Por esa razón, a la razón, pues, básicamente remitente de la carta de segunda de Timoteo, básicamente él mismo. Timoteo había sido llamado por Dios.
y había sido llamado a servirle también. Y Pablo le dice, tú pues, hijo mío, en el versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más, esta palabra no habla solamente de salvación, sino principalmente en el poder que tiene Dios para capacitar nuestras vidas para su servicio. Ahora, Timoteo, en más de una ocasión ya que hemos visto anteriormente, Timoteo ha sido llamado a fortalecerse en Dios, en más de una ocasión. Timoteo incluso ha sido llamado no solamente a fortalecerse, Timoteo ha sido llamado a permanecer en la obra que se le había encargado, en la obra que pues Pablo le había encargado en la primera carta y pues en esta también que estaba escribiendo. Entonces, hermanos, para trabajar en el ministerio se requiere, no solo se requiere específicamente de hombres con fuerza física, no solamente se requiere a hombres capacitados con sus propias pues, habilidades. Hermanos, para el ministerio se requiere fuerzas espirituales y dones espirituales y específicamente se requiere espíritu. Y esto es algo que no podemos obtener de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios está interesado en la clase de hombres que confía en las fuerzas de Él, no en la clase de hombres que confían en sus propias fuerzas, sino en la clase de hombres que son dependientes de la fuerza de Dios. Confía y Dios pues llama a hombres, busca a hombres que sean dependientes de Él, pero desecha a hombres que confían en sus propias fuerzas, a hombres que confían en sus capacidades, a hombres que confían en sus talentos. Hermanos, esto es un punto muy importante, porque Pablo está animando una vez más a Timoteo y le dice, Timoteo, eh, fortalécete. Esfuerza, esta palabra que dice esfuérzate se traduce como fortalece, con fortaleza. En otras palabras, le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en las fuerzas del Señor. Fortalécete en las fuerzas del Dios que te ha llamado a servir, hermanos. Ah, Dios usa a hombres humildes, a hombres pues que dependan de Él, pero al mismo tiempo Dios desecha a hombres orgullosos, hombres que se creen que por sus propias fuerzas van a hacer lo que sea, pueden lograr absolutamente todo. Eso es un error que nosotros cometemos, hermanos, normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que confiamos en nuestros años, confiamos en, como dice el dicho, confiamos en nuestras canas, confías en tus canas, confía en que por haber tenido 10, 20, 15, 30, 40 años de experiencia en el ministerio, crees que estás capacitado, hermanos. Los años no te hacen ser un hombre capacitado. Hermanos, incluso vamos a aprender hoy día que la sabiduría no te hace ser un hombre capacitado si es que no estás dispuesto a aplicar esa sabiduría a tu vida. Ah, hermanos, es mucho más que simplemente el hecho de tener experiencia. Es mucho más que eso. Hermanos, el ministerio o personas que sirven en el ministerio son personas que deben depender de la fuerza y de la gracia de Dios. Y no solamente personas que sirven en el ministerio, principalmente también toda la iglesia. La iglesia debe ser pues una iglesia que dependa de las fuerzas del Señor, que dependa de las fuerzas del Señor. Tengo un comentario aquí de White. White dice, aquí la gracia tiene su significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de parte de Dios. La gracia, hermanos, hablando específicamente de la gracia, ha fortalecido a más de un hombre cuando el hombre ha aprendido a fortalecerse, a gozarse en la salvación que Dios le ha brindado, no por sus obras, no por sus talentos, no por su perfección, principalmente por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho. Hay un versículo muy popular que todo el mundo se lo sabe. Dice en Juan
capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, pregunta, ¿quién puede responder esto? ¿Dónde se encuentra la declaración más fuerte en este versículo? ¿Dónde se encuentra la declaración más fuerte en este versículo? ¿Dónde se encuentra la parte más fuerte en este versículo? La parte de poder de este versículo. Una vez más, dice que si confesamos nuestros pecados, aquí dice en la diapositiva, que si confesamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, pregunta, ¿dónde se encuentra la declaración más fuerte en este versículo? Hermano Luis, Pastor Luis, por supuesto. Sí, Pastor Luis, está ahí, levanta la mano. Ay, estaba hablando con el micrófono apagado. Hermana Carmen, sí, Hermano, adelante. yo creo que la parte más importante es donde dice que Dios es fiel y justo. Ok, sí, por supuesto, me gusta. De hecho, es sí, pero solamente es una palabra, nada más. Solo es una palabra, nada más. Básicamente el versículo, Justo, justo. no, no. Antes de eso, Hermano bueno, antes Harold, de fiel. él es fiel. Hermana Andrés, Él es fiel. él, él es, perdón, hermana, él es fiel, dice. Joseph, Hermano, yo pienso que puede ser el confesar, si confesamos. ok, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la palabra, cuál es la parte más poderosa de Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos, esta parte no puede ser la más poderosa, hermano. ¿Por qué? Si confesamos nuestros pecados, esta parte no puede ser la más poderosa. ¿Por qué? Porque depende del ser humano, la salvación. Básicamente este versículo nos habla sobre salvación. Si confesamos nuestros pecados, nosotros podemos confesar nuestros pecados, pero aún así no podemos tener salvación. Luego dice, Él es fiel y justo para perdonar. Si le quitamos, hermanos, la palabra Él, esta palabra, esta frase siguiente, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no tendría sentido. Hermanos, si esta tan solo la más pequeña palabra de este versículo, Él, Am, si esta palabra no estuviera en este versículo, entonces este versículo no serviría para nada. ¿Por qué? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hermanos, Él es fiel y luego dice justo para perdonarnos de toda maldad. Para perdonarnos de toda maldad. Hermanos, básicamente. La idea de lo que Pablo está escribiendo aquí a Timoteo es la misma. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate o fortalécete en la gracia, pero no solamente se queda ahí. Dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo mismo que estamos viendo en estos versículos, que si confesamos nuestros pecados, Él, hablando específicamente de quién es Cristo, Él es fiel en sí mismo y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. En ese versículo, la parte más poderosa está en Cristo, que Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y en esta versículo 1, ¿en dónde está la parte más fuerte? No está en la gracia, no está en esforzarte, está en ser fortalecido
en quién es Cristo Jesús. De eso está hablando Pablo aquí en el primer versículo, un versículo muy fuerte, de hecho. Y podemos pues hablar mucho sobre eso. Vamos a sacar una prédica entera de este versículo, pero nos gana el tiempo. Versículo 2 dice, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, Pablo había invertido mucho tiempo en Timoteo. De hecho, muchas personas habían sido testigos de, pues, el tiempo que Pablo había invertido en Timoteo, no solamente discipulándolo, pues, en su casa o probablemente en su pueblo, en su ciudad, cuando Pablo fue a predicar el evangelio, sino principalmente porque Timoteo era una de las personas más apegadas a Pablo y lo ha acompañado a muchos viajes misioneros. Entonces, Timoteo tuvo una buena instrucción, tuvo un buen mentor y, y todo lo que había oído, aprendido Timoteo, uno de los principales ánimos que Pablo le da a Timoteo es que comparta a otros hombres. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Básicamente, el enfoque de este versículo 2 es la multiplicación espiritual. Pablo enseñando a Timoteo y ahora le tocaba a Timoteo enseñar a estos hombres fieles para que estos hombres fieles pudieran enseñar a otros, a otros hombres fieles, pues sobre todo lo que Timoteo había aprendido de Pablo, ¿no? Ahora, Pablo fue instruido no solamente bíblicamente, sino principalmente había sido instruido en la práctica, en una práctica real en su vida diaria. De la misma manera, ahora en la misma chamba, el mismo trabajo, le toca hacer a Timoteo. Timoteo debe instruir a otras personas bíblicamente y debería o deberá enseñar a otros a vivir vidas fieles conforme al Evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí en el versículo 2. Ahora, dice, encarga todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. No dice encárgaselo a cualquier hombre, dice comparte esto a hombres fieles. ¿Y quiénes son esos hombres fieles? Son básicamente hombres que se encargarían de compartir, de seguir compartiendo el Evangelio, de enseñar a otros de una manera fiel. De hecho, la palabra fiel, la palabra fiel viene del griego pistos, lo que significa digno o dignos de confianza, dignos de confianza. Pablo está diciendo aquí, confía el Evangelio a hombres que sean dignos de confianza, dignos de confianza. Palabras súper importantes, hermanos. Tengo aquí un comentario. Dice, a través de la historia del cristianismo, eh, a través de la historia del cristianismo, algunos se han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Esta es la idea de que usted puede saber quién es un verdadero ministro del Evangelio, porque Pedro ordenó a alguien para que lo sucediera, y el que fue ordenado ordenó a alguien para que lo sucediera, y el siguiente ordenó a alguien para que lo sucediera, y así sucesivamente, continuando con la línea. Sin embargo, este versículo revela la verdadera sucesión apostólica, la sucesión de hombres fieles que toman las enseñanzas de los apóstoles y las transmiten a otras personas, a otras personas. Pablo aquí en este verso dice, no entregues el evangelio, hablando específicamente pues en términos de liderazgo, no entregues el evangelio a hombres fuertes, a hombres talentosos, a hombres pues que tengan un cargo bien grande en la iglesia, sino la calidad o la cualidad principal de estos hombres debería ser la fidelidad, hermanos.
Estos hombres deberían ser fieles, dignos de confianza, como se traduce literalmente, dignos de confianza, lo que significa, en otras palabras, hermanos, es que estos hombres deberían ser ideales, porque no negociarían, no serían capaces de negociar la verdad. Hermanos, durante años, este es el más grande error que se ha cometido en las iglesias. Em, por muchos años, em, que piensan que, pues, eh, que piensan que los cargos se deberían pasar a través de generaciones. Por ejemplo, si yo soy pastor, pues me caso y tengo familia y me nace un hijo, pues mi hijo va a ser el futuro pastor de la iglesia. Y si mi hijo tiene un hijo, el hijo va a ser el pastor de la iglesia, el encargado y así sucesivamente, hermanos. Este es uno de los errores más grandes que hemos cometido como iglesia. ¿Por qué? Porque el requisito aquí no es Pablo no dice, encárgale el evangelio, encárgale la verdad a tu familia. Pablo no dice aquí, encárgale la verdad a tu descendiente. Pablo no dice aquí, encárgale la verdad a tu cuñado, a tu primo, a tu hermano, a tu papá. No, Pablo dice aquí, encárgale, comparte. Esto encarga a hombres que sean fieles. ¿Fieles en qué, hermanos? Fieles en atesorar la verdad bíblica. Hermanos, si tu hijo es considerado como un hombre infiel, entonces está cumpliendo con el requisito. Pero si tu hijo no es un hombre fiel y de hecho ni siquiera tu hijo tiene interés por lo bíblico, ni siquiera tiene interés por enseñar, nunca fue hábil para eso, hermano, ¿cómo puedes encargarle a alguien que no tiene interés por lo verdadero? Entonces esto es algo fuerte, hermano, porque muchos pastores dicen, no, mi hijo va a ser el que va a seguir mis pasos, él va a ser pastor, pero eso no lo decides tú, eso no lo determinas tú. No tienes incluso, hermano, el derecho, o hermana, no tienen el derecho de atribuirse, pues, esta responsabilidad. Bíblicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Encargar el ministerio a hombres fieles, hombres que sean capaces de enseñar una verdad bíblica. Esto es lo principal, hermanos, porque muchos miran lo físico, la apariencia, la oratoria, muchos miran pues la capacidad para pues eh, eh, persuadir personas, atraer personas, pero hermano, esto no te sirve de nada si tú no eres una persona fiel para conservar la verdad. ¿Por qué la iglesia hoy en día tiene pues la mayor cantidad de divisiones en iglesias se dividen y una iglesia, una denominación crea luego su propia denominación? ¿Por qué? Porque pues no saben elegir, no supieron elegir verdaderamente quién era un hombre fiel para encargarle pues para encargarle tan gran responsabilidad. Hermanos, Pablo anima a Timoteo y le dice, yo te he enseñado algo importante. Y Timoteo, yo considero, le dice Pablo a Timoteo, que tú eres un hombre fiel. Sí, por supuesto, eres un hombre fiel, pero ahora tu trabajo no es quedarte con eso. Tu trabajo es compartir y buscar, orar, discernir de quiénes son los hombres fieles a los cuales tú vas a compartir el Evangelio. Pero una vez más, Pablo aquí no dice, no des el evangelio o un cargo a tu hijo, no des el ministerio a tu primo, porque simplemente es tu familia, hermanos, no. En el ministerio requiere mucho más que incluso lazos familiares. Y esto es algo que a muchas personas les duele y les incomoda. ¿Por qué? Porque pues la mayoría prefiere a sus familias, ¿verdad? ¿Quién no prefiere ver a alguien de su familia? ¿Quién no quiere ver a su hijo en una posición importante, de verdad? Pero en el ministerio no importa la familia. En el ministerio lo más importante es la fidelidad. Y no estoy diciendo pues que menospreciemos a nuestra familia, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que al momento de elegir en nuestras iglesias quienes nos van a representar, deben ser hombres fieles.
hombres fieles en que estén dispuestos a guardar la verdad de la palabra de Dios. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no, ¿verdad? O alguien dejó un comentario. Am, Nuestra hermana Nemesia, perdón, dice, la responsabilidad de transmitir el evangelio no recae únicamente en los pastores o líderes, sino en todos los cristianos. Sí, la continuación del evangelio depende de nuestra fidelidad y de nuestra voluntad de enseñar a otras hermanas. Nemesia, por supuesto. También habla de un ámbito general. Pues estamos llamados a compartir el evangelio, sí, principalmente para Timoteo, hablando según el contexto de segunda de Timoteo. Pablo está animando a Timoteo a levantar un líder, un equipo de liderazgo que lo ayude en la iglesia. Y este equipo de liderazgo pues necesita ser hombres fieles. Hombres fieles que sean capaces de guardar la verdad del evangelio sin negociarla, hermanos, sin negociarla. En otras palabras, em, no debemos confiar el evangelio, hablando de posición ya de pastor o ancianos, a cualquier persona. Deben ser hombres fieles, deben ser hombres fieles, que se mantengan fieles a lo establecido, no que la palabra que hemos visto anteriormente, no que busquen innovar, no que busquen poner sus propias ideas, poner sus propias opiniones, hombres verdaderamente que se mantengan fiel a lo establecido en la Biblia, hermanos. Eso es lo que Dios está, en la clase de hombres que Dios está interesado en levantar, en poner en su liderazgo. Lamentablemente, si muchas personas estudiaran epístolas pastorales, pues habría tantos errores que no se cometieran. Am, pero lamentablemente es así, hermanos, es así. No tienen personas, no tienen interés, pues, en que la verdad se pase a una generación fiel, sino que simplemente la dan a cualquier persona que venga y ya. Y dice, ok, tú vas a ser futuro pastor, ok, tómalo si quieres, pero nadie se toma el tiempo, nadie se toma el trabajo de ver si esta persona es un hombre o una mujer fiel. Porque muchos ministerios son en Perú y alrededor del mundo, muchas iglesias son iglesias débiles, hablando de doctrinalmente? ¿Por qué? Porque pues son exactamente esta clase de líderes que hay en la iglesia, líderes que no les importa a quién, pues, quién va a ser el sucesor de llevar la verdad del evangelio a otros. Palabras muy importantes, hermanos, palabras muy importantes. Pero continuamos. ¿Quién fue? Benjamín, por favor, hermano, si me puedes ayudar a leer el versículo 3 y 4. Perdón, tengo un perro aquí atrás. Bueno, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, Benjamín. Muchas gracias. Versículo 3 y 4. Pablo va a hablar aquí sobre pues, va a ser una ilustración. Los que han llevado, pues, el método inductivo van a saber qué significa una ilustración. Básicamente la ilustración sirve para, pues, afirmar, o mejor dicho, consolidar tu idea anterior por medio de pues una idea o algo que conocemos, algo que está a nuestro alrededor, que tiene mucho que ver con lo anterior que hemos estado hablando. Dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades, dice, como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, Pablo aquí habla, pues, nos hace una ilustración y nos habla de un soldado. Básicamente, al decirle Timoteo, tú pues, está dándole una orden directa a Timoteo. Le está diciendo, tú pues, Timoteo, o sea, presta atención a esto y no solamente prestes atención, sino que principalmente
cúmplelo, o sea, hazlo, te estoy ordenando a que lo hagas. Mucho más que una sugerencia, es básicamente una orden militar. Hermanos, sí me pueden escuchar, ¿verdad? Porque tengo un perro atrás que está está ladrando. Entonces, sí pueden escucharme, ¿verdad? Si no, solo reaccionen y... Sí se escucha, ¿Sí? hermano Jairo. Sí, tranquilo. Genial, genial, muchas gracias. Entonces, mucho más que una sugerencia, mucho más que una sugerencia, es básicamente una orden que un militar, que un jefe militar le daría a cualquier soldado o a un soldado pues importante, ¿no? Ahora Pablo nos introduce a una ilustración. En este caso, pues Pablo usa a un soldado, a un soldado. Un soldado representa disciplina, resistencia y enfoque. Entonces, la idea es que los soldados deben evitar distracciones que comprometan la misión, incluso sus propias distracciones, si no, debe abandonar incluso sus propios deseos, voluntades para seguir al de otra persona. Pablo está hablando aquí y nos da el ejemplo de un soldado que hemos visto que un soldado representa pues disciplina, representa resistencia, representa enfoque. De hecho, ningún buen soldado, no estoy hablando de un soldado cualquiera, ninguno que se considere un buen soldado abandona o renuncia a la milicia por cuán difícil se pongan las cosas. Ningún buen soldado renuncia a sus propios principios y los cambia por buscar los principios de su enemigo. Dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, hablando específicamente de un soldado pues no es libre en sí mismo. Un soldado pues ha perdido incluso su propia libertad para ponerse en sumisión debajo pues de otra persona, de otro alto rango, digámoslo así. Cuando un soldado es llamado o es pues ingresa pues a la milicia, está literalmente diciendo voy a despojarme de mis deseos, voy a despojarme de quizá beber cada fin de semana, irme a una fiesta cada fin de semana, de comer lo que a mí me gusta, voy a abandonar mis deseos incluso de poder casarme cuando yo quisiera, en cada chica en cualquier chica que elija, voy a renunciar a mis deseos, voy a renunciar a los negocios de esta vida para someterme a aquel que me estoy por voluntad propia, me estoy dando para su misión. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo Timoteo, eh, sufre penalidades como un buen soldado de Jesús. La idea anterior de la clase pasada, hermanos, del día martes, la idea de sufrir por el Evangelio. La idea de pues que el Evangelio no es algo fácil, que el Evangelio no es algo pues sencillo, el vivir para el Evangelio o en el Evangelio se sufre, hermanos, se sufre y es muy duro, de hecho, y Pablo le está diciendo, tú, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado, o sea, sé disciplinado, ten resistencia y ten un buen enfoque. Timoteo, te estoy animando a esto, renuncia pues, a pasiones de la vida, que de hecho más adelante lo va a volver a animar de la misma manera, y le dice, renuncia a estos deseos y agrada a aquel que te ha llamado por soldado, le dice Pablo a Timoteo. Versículos 5 y 6, hermanos. ¿Quién puede ayudar a leer? Yo lo Pero leo. creas. No. Eh, hermano Luis, ¿usted habló, verdad? ¿O Cristian? Yo. Cristian, amigo, muchas gracias. Versículos 5 y 5 y 6. 6. Ya. Dice, y también el 5, que 6, lucha. perdón, Cristian. 5, 6 y 7, por favor. Ya. Y dice, y también el que lucha como atleta
no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ya, agrega Pablo, gracias Cristian, el apóstol Pablo agrega dos ilustraciones más aquí. Va a agregar dos ilustraciones más. Primero, nos va a hablar de un atleta. Ahora tengo aquí, creo, en las diapositivas. Hablando del atleta. Un atleta o el carácter de un atleta nos habla de regla, de disciplina y de constancia. Hablando específicamente. De repente, no de repente, Pablo había pasado pues tiempo en Roma. Y era muy popular, pues, en la ciudad de Roma, eh, los populares juegos, olimpiadas romanas, pues, ¿no? En donde, pues, se desarrollaban muchos deportes aquí en el Coliseo romano, en donde, pues, se celebraba todo este gran evento, para que al final los que salieran ganadores, pues, recibían una corona, pero no de oro ni de plata, era una corona de hojas como está en pantalla, una corona de hojas. Y pues esta corona de hojas simbolizaba pues la gloria, simbolizaba el honor, simbolizaba pues que tú eras un guerrero, que habías luchado, que habías sido coronado como coronado como un campeón legítimamente. Entonces Pablo habla sobre un atleta olímpico aquí. Y hablando un poquito del contexto del atleta, un poquito del contexto del atleta. Cuando Pablo usó esta ilustración, el punto principal no es solo el esfuerzo, sino la legitimidad. No basta con esforzarse o estar en la carrera. Es necesario hacerlo conforme a las reglas en el contexto espiritual. Esto implica vivir y servir de acuerdo con la verdad de Dios, no según criterios propios. ¿Qué pasaba con los atletas, hermanos? Am, en estos tiempos, pues como hemos dicho, los atletas participaban pues de los Juegos Romanos. Y para participar de estos juegos no era algo sencillo. Normalmente lo que tenías que hacer para poder competir era pues someterte a un entrenamiento muy riguroso, a un entrenamiento en donde tu cuerpo era puesto al límite literalmente. Y este entrenamiento para el atleta podría durar pues eh, por años. Hasta que estés capacitado o bien físicamente para que puedas participar eh, de las Olimpiadas romanas. Ahora, este entrenamiento requería de disciplina física, este entrenamiento requería de una dieta estricta muchas veces dolor corporal, muchas veces preparación mental. Y no cualquiera podía competir en los Juegos Romanos, pero sobre todo aquellos atletas que estaban dispuestos a competir o que querían competir tenían que estar conforme a las reglas que ya estaban establecidas. Entonces, esto es historia, antes de competir, te hacían jurar en público de que tú habías entrenado, de que tú te habías educado, de que tú estabas completamente listo para pues el deporte físicamente hablando, pero sobre todo te hacían jurar delante de muchas personas de que estabas conforme con las reglas establecidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza esta ilustración, el punto aquí principal, como dice, cuando el apóstol Pablo usa esta ilustración, el punto principal no es solo el esfuerzo, sino la legitimidad. No basta solo con esforzarse o estar en la carrera, es necesario hacerlo conforme a las reglas. Entonces, en otras palabras o en resumen, el trasfondo del versículo que nosotros acabamos de leer, versículo pues 5, 6 y 7, básicamente nos enseña lo que un cristiano requiere o necesita, lo que es disciplina, perseverancia y sobre todo fidelidad en la regla
establecida. ¿Cuál regla? Pues la regla de la sana doctrina. Pablo está utilizando este ejemplo y dice, un atleta, dice también, lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando Pablo dice esta palabra, legítimamente, Pablo está diciendo básicamente, eh, el atleta tiene que someterse a las reglas, tiene que ser fiel a las reglas. Entonces, para nosotros, Pablo está diciendo a Timoteo, tú debes mantenerte en la regla de la verdad y no tienes que salir de ella. La tercera ilustración que pues el apóstol Pablo nos da es sobre un labrador dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tengo aquí el labrador. Esto no. Labrador. El labrador representa esfuerzo paciente y trabajo constante. Hermanos, hablando sobre el labrador, el hombre que trabaja, pues, labrando la tierra, cultivando, pues debería ser un hombre, o de hecho es un hombre muy paciente, un hombre esforzado, un hombre, pues, que trabaja y se esfuerza para lograr, pues, su meta, la cual es, pues, tener una buena cosecha. Muchas veces este hombre trabaja en lluvia, muchas veces este hombre trabaja en frío, muchas veces este hombre trabaja en un fuerte sol, am, y es un trabajo intenso, es un trabajo que requiere, como dice la diapositiva, am, requiere paciencia, requiere un trabajo constante. ¿Por qué? Porque dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero, debe trabajar primero. Y hermanos, los frutos del ministerio no son inmediatos, hablando de frutos del ministerio. El ministerio no te brinda frutos inmediatos, sino que requiere tiempo, requiere constancia para que recién principalmente podamos ver los primeros frutos de nuestro esfuerzo o del esfuerzo que hemos puesto. Pero principalmente, pues, particularmente como un labrador, no podemos participar de los frutos si no somos capaces de trabajar primero, de esforzarnos, pese a las circunstancias, pese al sol, al frío, pues, como un labrador. Ah, Pese a las circunstancias, lo que pasa a su alrededor, este hombre es un hombre esforzado, un hombre esforzado. Y el versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Básicamente el versículo 7 es la conclusión de las ilustraciones. Estas ilustraciones no son simplemente una enseñanza, sino algo en lo que Timoteo debe permanecer, algo en lo que Timoteo debe, pues, afirmar su corazón. El crecimiento espiritual, hermanos, para nuestras vidas no solamente viene por medio del oír, sino principalmente también el de meditar en lo que aprendemos en nuestra palabra, en la palabra del Señor. Entonces, Timoteo debería reflexionar en lo que Pablo estaba diciendo aquí. De hecho, Pablo acaba de dar tres ilustraciones importantes. Pablo acaba de dar tres ilustraciones importantes en donde anima a Timoteo a una sola cosa, como el soldado, como el atleta, como el labrador, una sola cosa en común tienen ellos. Bueno, de hecho un par, perseverar, perseverar. ¿Perseverar en qué? En que el trabajo en el ministerio no es fácil, pero el ministerio requiere de disciplina, el ministerio requiere de perseverancia, el ministerio requiere de enfoque, el ministerio requiere de disciplina y de un montón de otras cosas más. Hermanos, como en un principio dije, muchas personas anhelan el ministerio, pero no todos están preparados para la obra del ministerio, para participar de la obra del ministerio. Muchos otros pues anhelan, pero no saben que el ministerio implica disciplina, el ministerio implica perseverancia, el ministerio implica enfoque y muchas otras cosas más. Es importante todas y cada una de estas cosas, hermanos. Y Pablo está animando a Timoteo aquí y le está diciendo a Timoteo,
persevera. Te he puesto 3 ejemplos que tú conoces. La idea de esto es que tú perseveres, que te esfuerces. Que en otras palabras, lo que vimos, que pelees la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo en estos versículos. Ahora, versículo del 8 al 10, por favor. Una persona que nos ayude a leer estos versículos. Hermano Harold, Hermano Luis. a ver, del 8 al 10. Dice, la palabra dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Gracias, hermano Luis. Versículo del 8 al 10. Ahora, Pablo va a centrar su enfoque en Jesucristo y dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y luego en la parte final, donde dice, la parte segunda del versículo 8, dice, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, o al evangelio básicamente que Pablo pues compartía, ¿no? Timoteo, hablando específicamente de él, estas palabras, no olvidemos, son para él y también pues aprendemos nosotros, ¿no? Timoteo debería recordar su centro. ¿Quién es el autor? ¿De quién, pues, por qué Pablo estaba preso? ¿Por quién Pablo estaba preso? En este caso, ¿quién es? Jesucristo. Y dice, acuérdate de Jesucristo y del linaje de David, del linaje de David. Hermanos, acá tengo un comentario. El plan de Dios, el plan de Dios de rescate a través de Cristo Jesús no comenzó cuando nació el bebé en Belén. Toda la historia esperaba con deseo lo que Jesús, después de vencer la muerte al resucitar, nos diera salvación. Hermanos, Jesús no es algo pues que se creó en esa época, no es un plan de Dios que tenía en el bolsillo. El plan de redención a través de Cristo Jesús, pues ya tenía un montón de años siendo pues anunciado por los profetas, e incluso la misma palabra de Dios nos dice que antes de que todo fuese creado, pues Dios ya tenía un plan de redención para el ser humano. ¿Y cuál es este plan de redención? Pues que Dios envíe a su único hijo a morir por nuestros pecados, y no solamente eso, sino que cuando muera, resucite resucite, y al resucitar nos dé junto con él, nos dé pues vida eterna. Hermanos, hablando sobre la resurrección, Jesucristo fue el primero en resucitar por su propia cuenta. No hubo otras personas, no hubo otro ser con poder para resucitar por su propia cuenta. Jesús fue el único capaz de hacerlo. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue un hombre resucitado, sí, por supuesto, pero Lázaro fue resucitado por medio del poder de Cristo Jesús. Pero Jesucristo resucitó en su propio poder, en su propia voluntad. Se levantó de entre los muertos, y así al levantarse entre los muertos nos dio junto con él vida eterna. Hermanos, la resurrección es el mayor evento en donde nosotros tenemos que afirmar nuestra fe. ¿Por qué? Porque puede Jesús haber sido un hombre bueno toda su vida. Puede Jesús haber hecho su ministerio por 3 años, pudo haber levantado 12 discípulos. Jesús pudo haber pasado pues toda una noche y un día de tortura entera. Jesús pudo haber sido crucificado, sí, por supuesto. Jesús pudo haber enviado a sus 12 discípulos a predicar, pero si Jesús nunca se hubiera levantado de entre los muertos, entonces todo lo que él hizo hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque la resurrección de entre los muertos afirma de que Jesús es Dios.
y de que Jesús es el único que puede brindar salvación. Entonces, por esta justa razón, Pablo viene diciendo a través de tantos capítulos que hemos visto que la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que es una palabra viva. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios es un autor vivo, no es un autor muerto. Significa que si Jesús está vivo, no solamente nos da vida eterna, no solamente nos brinda salvación, sino que lo que dijo permanece para siempre. Y recuerda esto. Pablo dice, el versículo 9, en el cual, hablando de Cristo Jesús, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por eso Pablo dice esto, por eso Pablo habla sobre la resurrección de Jesús, para luego decir que la palabra de Dios no es una palabra presa. ¿Por qué? Porque el predicador puede ser puesto preso. Hermanos, el predicador puede ser puesto preso, el predicador puede morir, el predicador incluso puede renunciar después de tantos años de haber predicado la verdad, puede renunciar o jubilarse. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre y el mensaje de Dios no puede ser detenido. Y el mensaje de Dios no puede ser detenido. Así el predicador caiga preso. Pablo estaba preso aquí. Estaba ya en sus últimos días de muerte, a punto de morir, en sus últimos días, semanas o meses. Pero dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no lo está. La palabra de Dios permanece y es viva para siempre. En el verso 10 dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El versículo 10, esta idea del versículo 10 es la misma idea que Pablo habla en Filipenses capítulo 1, versículo 21, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Filipenses 1, 21, 22. Pablo aquí en Filipenses se encontraba preso también. Y Pablo dice, no sé si estoy a punto de ser sacrificado. De hecho, no era la última vez que Pablo pues iba a estar preso. Salió después, pero él no lo sabía. Y dice Pablo, no sé si yo voy a ser sacrificado. Pero lo que Pablo dice es, lo que sí estoy seguro es que si yo muero, voy a ir con Cristo. Morir es ganancia porque voy a estar con Cristo, pero si vivo, si quedo con vida, voy a seguir viviendo para Cristo. Es la misma idea aquí en el versículo 10 de 2 de Timoteo 2. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, dice el apóstol Pablo. Pablo dice, pues, en otras palabras, Pablo sabía que estar vivo pertenecía 100% por voluntad de Dios y la obra, y se dedicaría una vez más a predicar y enseñar para la obra de Dios, y si moría, pues iba a ser para la gloria de Cristo. Pero Pablo dice, soporto estas penalidades porque amo a mis hermanos, porque amo compartir el Evangelio, porque amo compartir la palabra, la soporto, porque sé que la palabra viva, la cual pues no está muerta, no está presa, no está atada, eh, permanece porque su autor está vivo y permanece para siempre. Hablando específicamente Pablo aquí de la salvación. Versículo 11, 12 y 13, por favor, hermanos, alguien, para irnos al descanso, al break y volvemos a clase. Versículo 11, 12 y 13. Amén, pastor. Lo leo. Hermana Nemesia, muchas gracias. Verso 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Tres demás? Sí, por favor. Si
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Estos versículos, hermanos, versículos del 11 al 13, se nos dice que estos versículos pues son un posible cántico de la iglesia primitiva. Qué bonito. Es un posible himno, es un posible cántico que la iglesia primitiva pues hacía, adoraban juntos cantando pues estas palabras, eh, donde dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esto pues nos da la idea pues de la época o el tiempo venidero, ¿no? Lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Dice también, si le negáramos, Él también nos negará. Un principio súper importante, hermanos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice este cántico, este posible cántico de la iglesia primitiva. De hecho, no son palabras exactas de Pablo. De hecho, en el idioma original, Pablo escribe esta parte como si fuera utilizada para una canción. Entonces, hemos visto aquí el principio de lo que hemos estado hablando anteriormente. Sea morir o vivir, lo hacemos para Cristo. Si nosotros somos infieles, dice, si le negáramos, Él también nos negará. Vamos a aprender más adelantito, después del descanso, que si pues somos infieles a la verdad de Dios, pues básicamente no somos parte de sus hijos, básicamente, en otras palabras. Si nosotros somos infieles a la verdad, pues entonces eso no nos hace parte de la familia de Dios. Eh, si fuéramos infieles, que podemos hacerlo, hermanos, que podemos caer, de hecho, en estas cosas, Él permanece fiel. Hermanos, Dios es fiel porque Él es fiel, porque Él no puede fallarse a sí mismo. Y hermanos, nosotros, aunque pues hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, todavía luchamos con pecado. Todavía luchamos con otras rutinas pecaminosas, hermanos, todavía pues tenemos fallas, tenemos defectos. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice es que si nosotros somos infieles, Dios es fiel. Dice en lo que acabamos de leer en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, fiel porque fiel para cumplir sus promesas, fiel para cumplir cada una de sus promesas y fiel porque Él no es un Dios cambiante y porque Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, un principio súper importante para nosotros. Un principio súper importante para nosotros, hermanos. Ah, que Dios es fiel en sí mismo. No es fiel porque nosotros seamos fieles. Es fiel porque Él literalmente es fiel en cumplir con cada una de sus promesas. Tengo aquí un versículo. Dice, bueno, este versículo que habla mucho de si sufrimos, también reinaremos con Él. Y otros dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice Romanos 6, 3, 5. ¿Os no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en en la de su resurrección. Hablando Pablo, pues que somos nuevas criaturas en Cristo, básicamente. Y que la cruz también para nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, la cruz para nosotros también es un símbolo de muerte. Cuando somos bautizados, mejor dicho, nos sumergimos, dejamos en lo más profundo del agua, del mar, nuestros pecados, y pues cuando sumergimos como una persona nueva, pero también nos habla de vida eterna, hermanos.
Si creemos en Jesús cuando morimos para nosotros los cristianos, esto es pues ganancia, pues nuestra última respiración aquí en la tierra será nuestra primera respiración allá en los cielos. Y esto es una promesa pues que Dios la cumple, porque una vez más Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a sus propias palabras. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará, hermanos. Vamos a tomar 10 minutos, 15 minutos de descanso y volvemos después de 15 minutos si es que no tengo alguna pregunta o algún comentario. Todo bien, ¿verdad? Listo. Entonces, tomamos un descanso de 15 minutos. Volvemos 8:10, hermanos, por favor. Nos vemos.